No se te escucha, Ernest. Mm, Ahora sí, ahora sí, cuando dije, ahí sí. ahí sí, ahora sí. Bueno, gracias, hermanos. Bien, vamos a comenzar entonces. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, hermanos queridos, por estar aquí. No Eh, escuchamos nada. ¿Cómo? ¿No me Es, escuchan, hermano no, Néstor? sí, A ver, lo que pasa ahí es que sí. hay como un atraso, hay un atrasito. Ahora Ujú, sí, ahora sí, ahora sí. ujú. Dame tiempo, padre, dame tiempo. No, no, es que yo había parado el asunto del volumen de acá. Así que Perfecto. todo bien contigo. Ya, continúo entonces. Sí, hijo, adelante. Muy bien. Me voy a permitir, queridos hermanos, en mutearlos a todos, con su permiso. Gracias por estar aquí, queridos hermanos. Ustedes son parte fundamental también de esta plataforma que ya llevamos por muchos años, por un poquito más de 3 años, ¿no es así, hermano Néstor? Y eh, que gracias a Dios hemos podido seguir manteniendo. Vamos a comenzar entonces, mis queridos hermanos, en esta reunión, pidiéndole a Dios en una oración que nos pueda acompañar, que nos pueda cuidar, proteger, como siempre lo ha hecho hasta ahora con sus hijos, y acordándonos siempre, por supuesto, de los hermanos que están enfermos, que tienen algunas dificultades, que tienen problemas de diferente índole, de diferente tipo. Y el día de hoy, como decía nuestro hermano Néstor también, entonces nuestro hermano Marvin Soto nos traerá una interesante lección para cada uno de nosotros. Por tanto, quisiera pedir a nuestro hermano Jesús Marsella, ¿es posible que usted nos pueda llevar en una oración, por favor, hermanito? Muy bien. Sí, hermano, con gusto. Muchísimas gracias, hermano. Adelante usted. Muy bien, hermanos. Vamos a orarle a nuestro Dios. Oremos. Señor bendito y Dios Padre, te damos gracias, Señor. A esta hora, en distintos lugares del mundo, nos hemos conectado, Señor, para lo mejor, para escuchar una parte de tu palabra que va a ser expuesta por nuestro hermano Marvin, quien ha aceptado, pues, la invitación para el día de hoy. Queremos pedirte por él para que pueda transmitir una idea clara, un mensaje poderoso para que pueda animarnos, exhortarnos, corregirnos, instruirnos a la luz de tu Santa Escritura, Señor. Te suplicamos también, Padre, por cada hermano y hermana que están en distintos lugares del mundo, en distintas circunstancias, especialmente por los hermanos que están padeciendo dificultades de distintas formas. Pedimos para que puedas aliviar, Señor, el dolor que están pasando, la angustia, tribulación, hasta persecución y muerte, Señor. Sabemos que hay cristianos en lugares muy remotos que están siendo perseguidos, están siendo asesinados por su fe. Te pedimos por ellos, Señor, para que su fe no falte y puedan ser fieles hasta el fin. Igualmente nosotros, Señor, no queremos ser indiferentes ante esta situación. Hay guerras, hay conflictos políticos en distintos lugares del mundo. Y te pedimos, Señor, que tu pueblo no sufra, Señor, que pueda de una u otra forma encontrar tu oportuno socorro, Señor. De igual manera, los países que están en conflictos políticos y la economía es inestable, te pedimos, Padre, por los gobernantes para que usted pueda eh, ajustar sus corazones, Señor, que ellos puedan arrepentirse de tomar decisiones equivocadas y poner a sufrir a un pueblo, Señor. Le pedimos por ellos para que usted pues eh, los corrija en sus pensamientos, en sus decisiones, o de ser posible, Señor, también usted los pueda quitar porque usted es el que los pone y los quita, Señor. Te damos las gracias porque por medio del ejemplo de muchos hermanos que han perseverado, nosotros encontramos alivio, encontramos ejemplo para seguir adelante, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos mayores, para que les siga cuidando su salud y regalarle muchos años más de vida para que puedan darnos ese ejemplo, Señor, a seguir. Y te damos las gracias por los jóvenes también que vienen de relevo, para que también encuentren en ti, Señor, palabra y dirección.
que usted alumbre los pasos de cada uno de nosotros y podamos al final, Señor, reencontrarnos contigo por la eternidad, tu santa iglesia esparcida en el mundo entero. Bendice este espacio en esta noche y te damos las gracias porque contamos con la tecnología, la electricidad para poder hacerlo. Una vez más, bendice a nuestro hermano Marvin y a todos los que estamos presentes. Permite que los que están ausentes se puedan conectar, Señor, según tu voluntad. Y te agradecemos todas estas bendiciones a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Jesús Marsella, por traernos esta oración de inicio, para que así podamos entonces dar posteriormente el pase a nuestro hermano Marvin Soto. El arte de criticar. ¿Habrán las críticas, existirán las críticas constructivas y las críticas destructivas? Vamos a verlo entonces a nuestro hermano Marvin Soto, que el Señor le bendiga, hermano querido. Adelante usted. No, gracias a ustedes, como siempre, igual la oportunidad que me dan, el poder estar acá, el poder ver a rostros que he conocido, y pues también a ver a hermanos y hermanas que no he conocido, pero que ahora puedo conocer, ¿verdad? Y así que me da muchísimo gusto poder ver que uno no está solo en esta lucha de este mundo, sino que hay siempre hermanos en todos los lugares que tienen sus altos y sus bajos, pero que siempre vamos caminando firmes, de alguna forma, ayudados por nuestro Señor a la meta, ¿verdad? También algunos hermanos también que conozco, que son de muy conocidos ya y que agradezco mucho el que apoyen en esta plataforma, el estar acá y poder compartir todas estas cosas que son de mucha bendición. Así que vamos a hablar un poco acerca de lo que Ernest introdujo, ¿verdad, hermano Ernest? Acerca de la crítica. Y es que, bueno, voy a compartir acá pantalla para que podamos ver un poco acerca de esto. Ahí se ve bien, ¿verdad? Ahí está. Ok, correcto. Muy bien. La crítica es algo que generalmente, como anunció el hermano, eh, es algo que puede ser constructiva y mucho. En realidad, Dios nos enseña a que sea así. Pero también generalmente en este mundo vivimos en circunstancias donde la crítica puede ser destructiva y podemos y tenemos que ver la diferencia entre una y otra para poder entonces realizar las cosas que nos convienen, no que no nos justifiquen por el hecho de querer hacer las cosas, sino que nos convenga para poder tener justificación de parte de Dios. La justificación, conocemos, según las Escrituras, es siempre el favor de Dios de perdonar nuestros pecados. Así que si hay algo común a todos los mortales, es la mala costumbre de criticar orientado hacia lo que es la crítica destructiva. Ahora, tengo esta pregunta que hacerles y que pues vayamos a contestar poco a poco. Y es, ¿quién hay que no critique algo o a alguien en cada día? Los hijos que critican a los padres a los hijos, los vecinos a los otros vecinos, los incrédulos a los creyentes a la iglesia, los estudiosos a los ignorantes, y todos contra todos en el resto del mundo todo el tiempo. Rara es la persona que al llegar la noche no tiene de qué arrepentirse de alguna palabra lanzada al viento, de alguna palabra que se dijo de forma de crítica, que no haya que pues bajar la cabeza y pedir a Dios que le perdone a uno las faltas, ¿verdad? Que hayan pasado. Y no solamente eso, sino que en el mundo, cuando se habla de la mala crítica, el mundo muchas veces lo tiene como una actitud que se considera como un derecho, como un valor que se incrementa. Es decir, la persona, entre más crítica sea, hablando de la mala crítica, pues generalmente es una persona que es muy utilizada por los medios de comunicación, por las redes sociales. De hecho, hoy vivimos en un mundo, como decía el hermano en la oración, en la tecnología, donde tenemos tanta facilidad de poder manifestarnos
discutir, hablar y todas estas cosas, que generalmente la mala crítica es pan de cada día. Y no solamente eso, sino que se considera como algo, lo que llamamos una actitud crítica, se considera como un derecho, como un valor, como una postura de privilegio. Entre más likes, entre más videos se vean, entre más viral, como se dice ahora actualmente, pues mejor, ¿no? Sin embargo, el arte de criticar es, hablando del arte de criticar, es una cuestión muy difícil, es muy difícil. Para hacerlo con corrección hay que estar muy preparado, porque usualmente por hacerlo mal se hacen críticas injustas y el 99% de las críticas que se hacen generalmente son basadas en circunstancias injustas, apariencias, etcétera, ¿verdad? Y se critica con mucha frivolidad. La palabra frivolidad significa superficial, es decir, apenas se rasca la superficie y hay personas que, pues, basados en esa superficie, ya generan una crítica que en lugar de edificar, pues destruye. Y por eso conviene reflexionar un poco sobre el arte de criticar. Para eso vamos a ver un poquito el significado de la palabra crítico, ¿verdad? Lo que llamamos la etimología de la palabra. Y la palabra crítica viene del verbo griego crino, que significa juzgar, valorar. Y por eso, si nosotros ponemos cuidado a la palabra o a la raíz de esa palabra, de ese verbo, entonces podemos también saber que criticar no debe ser solo decir lo malo, señalar lo malo de alguien o algo, sino también valorar también todo lo que es posiblemente bueno y lo que es bueno. Porque si la palabra crítica significa juzgar, también significa valorar. Mucho va a depender del contexto. Y por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta esta situación. Por lo tanto, criticar no debe ser solo decir lo malo, sino valorar también lo bueno. Quien al criticar se fija solo en lo negativo, pues, ¿qué creen ustedes que pasa? Pues hace una mala crítica. Su misión, su valor al hacerlo así, no es constructiva, sino destructiva. Y pues lo primero que hace falta para que una crítica sea justa es amar aquello que se está criticando. Es un deseo de ayudar a mejorar con la expectativa, con el amor que hace una persona cuando quiere curar a otro una herida, por ejemplo. Cuando una persona quiere sanar la herida de otro, y no estoy hablando de una herida sentimental, estoy hablando de una herida física, pues cuando alguien se hace una herida a quien, una persona a quien eh, pues queremos mucho, nosotros mientras llega las personas que pueden evaluar la situación, las que conocen de verdad, médicos, paramédicos, qué sé yo, si fuera una herida grande, pues nosotros estamos en la mejor disposición de mantener a esta persona que está gravemente herido o está superficialmente herido, pues ayudarlo con la mejor forma. No estarle diciendo, por andar haciendo esto, por andar haciendo aquello, mientras la persona se está quejando de dolor o está desangrándose incluso, ¿verdad? Pues no, lo primero que hace falta es que cuando nosotros hagamos una crítica tiene que tener no solamente el objetivo de señalar lo que está mal muchas veces, que a veces es necesario, pero también de valorar lo que es bueno en esa persona, lo que es bueno de lo que se hace. Así, teniendo este equilibrio, pues podemos no usar la crítica como algo que destruye, sino como algo que equilibradamente construye, a pesar de la amonestación que se haga, ¿no? La persona que simplemente critica, no tomando el valor de lo que otros hacen o de lo que la situación se hace, si simplemente lo que hace es para juzgar desde el punto de vista malo, es decir, señalar lo que es malo solamente, sin tomar en cuenta lo que es bueno, pues se puede denotar que esta persona lo que está haciendo es desquitándose o es por pura venganza, ¿no? Lo más fácil de una crítica es siempre señalar lo que está mal, pero eso se hace de forma injusta. Una crítica con ironía, por ejemplo,
y sarcasmo, es decir, con un sentimiento de burla porque tal vez usted le advirtió anticipadamente, y cuando hablo de usted no hablo de usted propiamente, estamos en una reunión de cristianos, pero me refiero como ser humano. El ser humano cuando advierte algo, a veces la persona que no hace caso o ignora lo que se dice, a veces esa persona que lo advirtió desea que pase algo para poder señalárselo, para poder sacárselo en cara, como decimos muchas veces. Me acuerdo hace muchos años que estando yo en un zoológico aquí, que ya no existe el zoológico, pero en esa época sí estaba, había una alberca o una cerca que llegaba a la mitad de, por ejemplo, de la boca del estómago para abajo había una reja, una cerca, y del estómago, del estómago para arriba estaba sin nada. En ese momento llegó una pareja, ahí estuve yo, estaba con mi hermano y mi familia y todos esto estábamos admirando ahí algunos animales, pero en eso había un lago, en ese lugar que les comento, había un lago y habían cocodrilos. Y llegó una pareja joven, y el señor, el hombre, tenía sostenido al niño, el niño pequeño, y lo sentó esa reja ahí, esa alberca. Y, y la esposa cuando vio eso, le dijo así fuertemente, le gritó, dice, ay, ojalá se caiga el niño para que usted se dé cuenta lo mal que está haciendo. Ojalá se caiga el niño, decía. Entonces, esas, esas palabras me quedaron tan metidas en los oídos, ¿verdad? Que yo después comentándolo con mi familia decía, ¿cómo es posible que una persona, siendo la madre de ese niño, por querer demostrarle o darle una lección a ese hombre por algo que ella vio que está haciendo mal, desea que el niño se caiga donde están los cocodrilos? Pues es una mala actitud. Pero generalmente a veces pasa que a veces nosotros, cuando hacemos alguna advertencia o cuando vemos algo de alguien que no está correctamente bien ubicado y decimos que lo que está haciendo no está bien, a veces por la manera injusta de criticar, por no estar preparado para la crítica en su palabra, como no solamente señalar, sino también valorar, muchas veces cuando pasa lo que nosotros advertimos, pues incrementamos esa forma de señalar, ¿verdad? Ve, se lo dije muchas veces, se lo señalé y usted no hizo caso. Eso pasa mucho con los padres y los hijos y cosas así, ¿verdad? Pero generalmente mantenernos en esa línea no es bueno porque la crítica, según su palabra, no solamente se enfoca en señalar lo malo, sino también lo bueno, en valorar lo que es bueno, ¿verdad? Así que este valor de hacer que las personas se sientan mal muchas veces por no hacer caso, está bien siempre y cuando nosotros también tenemos la habilidad de hacer que las personas se sientan bien cuando no hay que señalar nada malo. Es decir, incrementamos, felicitamos, admiramos, señalamos públicamente las cosas buenas que hacen los demás, para que cuando venga el momento de señalar lo que es malo, la persona siempre diga, bueno, esto es así, había que hacerlo así, ¿verdad? Y no simplemente ignorar lo que la persona hace bien, y cuando sobresale algo que hace mal, pues señalarlo con vehemencia, con injusticia, ¿verdad? En este caso. Vamos a ver algunos pasajes que nos pueden ayudar a aclarar el asunto. Y pues se me olvida decirles que si algún hermano, no sé si tal vez el hermano Jesús tiene Biblia ahí, sí, para que me pueda ayudar a leer algunos pasajes para no tener yo que estarlo leyendo todo. ¿Podría usted, hermano Jesús, ayudarme con eso, con la lectura de pasajes? ¿Tiene usted alguna Biblia por ahí? ¿Me escucha, hermano? O si no, el hermano Néstor, que le dije que tenía Biblia ahí, me podría ayudar. Hermano, Ah, ok, muchas gracias. Podría buscarme Proverbios, capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículo del 31 al 33, y podría leérnoslo, por favor. Proverbios 15, 31 al 33. Ujú, correcto. Dice así: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará,
El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra procede la humildad, precede la humildad. Ok, aquí podemos ver entonces que en este proverbio, cuya característica del libro de Proverbios es lo que dice el proverbista en el capítulo 1, es dar sagacidad, es dar sabiduría, es hacer que los simples adquieran inteligencia. Pues vemos acá en esta situación algo muy importante cuando dice que el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Entonces, es necesaria la crítica, es necesaria que la crítica se haga evidente, pero otra vez, la crítica tiene que llevar ese valor adquisitivo de señalar también lo bueno, porque las amonestaciones de la vida no siempre son malas, también hay cosas que son buenas que hay que resaltar. Y leí el hermano donde dice que el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Ahora, es más probable que al escuchar la corrección haya una mejor aceptación cuando la crítica va con un sentimiento de querer ayudar, de querer valorar, más que de querer criticar así simplemente o de querer señalar. Cuando la crítica va dirigido hacia el hecho de querer construir y que la persona sepa, lo vea, lo note, que tiene ese deseo de hacerlo, pues obviamente la crítica va a ser mejor aceptada, va a tener mejor absorción en este caso, ¿verdad? El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Y sabemos y entendemos que no hay nada que aprecie mejor Dios en nuestras vidas que ser humildes, porque cuando somos humildes podemos entonces valorar lo que otras personas hacen y cómo las hacen, ¿verdad? A ver, alguna hermanita también que nos quiera ayudar con algún pasaje bíblico, por ejemplo, me gustaría que alguna hermana leyera Proverbios capítulo 12, versículo 1. Proverbios capítulo 12, versículo 1. ¿Qué Eh, hermanita? Sí se puede abrir los micrófonos, ¿verdad? O no, o eso no pasa. Sí, hermanito, lo- ¿quiere que lea yo? Ah, sí, por favor. Bueno, me gustaría una hermana para que haya un poquito más de participación, pero si no se pueden, no hay problema para avanzar en el tiempo, ¿verdad? Entonces, hermano eh, Ernest, si puede ayudarme en eso, no hay ningún problema. Ujú, Por supuesto, hermanito. Proverbios capítulo 12, versículo 1, ¿cierto? ujú, correcto. Dice así. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Bueno, como es el hermano, como acaba de leer el hermano, a ninguno de nosotros que yo sepa, nos gusta que nos traten de ignorantes, ni hermanos ni hermanas, incluso a los niños mismos. Cuando a los niños se les trata de ignorantes, con esa forma cruda de la palabra, que ignoran las cosas y no se le toman en cuenta, eso conlleva a cierto rechazo, cierto dolor, ¿verdad? Mucho más los adultos que empezamos a tener un criterio propio de las cosas que vemos o entendemos, pues tenemos un deseo de ser escuchados, de ser atendidos en nuestros pensamientos. Pero cuando la persona no ama la instrucción basado en el juzgar y valorar, cuando hablamos de la instrucción, hablamos de la crítica, porque la crítica tiene eso, el juzgar las cosas, señalar las cosas que están mal, pero valorar las cosas que están bien por la palabra misma, pues, y no ama la instrucción o la crítica que conlleva la sabiduría, ¿verdad? Pues se vuelve una persona ignorante. Entonces, a pesar de que la persona no quiera, a ninguno nos gusta que nos llamen ignorantes, pero la palabra constituye un propósito que lleva una condición, y es que esa condición de no ser llamados ignorantes tiene que llevar la esencia de querer ser instruidos, de querer ser criticados, de que la crítica sea señalada y estar yo atento a la crítica, como le digo,
siempre y cuando esa crítica lleve esa conducta y ese deseo de querer darnos la oportunidad de sanar o de ayudarnos, ¿verdad? En este caso. Hermano Néstor, ¿podría buscar Sí, esos Lucas capítulo 17 versículo 3? perfecto. Lucas 17. 17:3. Y vamos a ver aquí algunas condiciones de eso. Dice aquí entonces Lucas 17, verso 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Es un concepto muy básico que Jesús usó para cuando habló con los judíos, porque la religión judía tenía un problema que Pablo lo señaló en Romanos, y es que ellos tenían celo, tenían un deseo de que la ley se cumpliera, pero habían perdido lo que Jesús dijo que la ley también promovía, que era la misericordia, que era el poder ver a otros con el deseo de ayudar. Más se señalaba, más se criticaba con el deseo de incriminar, de hacer que la persona perdiera completamente su valor. Y por eso Jesús aquí en Lucas señala y dice, mirad por vosotros mismos, es decir, tengan en cuenta lo que ustedes son, lo que ustedes hacen. Y tomando en cuenta esa situación, según el contexto, dice, si tu hermano pecare contra ti, pues sí, hay que señalarle, hay que criticarle, hay que reprenderle, ¿m? Pero no seguir con esa conducta de desprecio, de desecho, si el hermano reconociendo ese error, pues se arrepiente. La condición que hace que termine una actitud de crítica es cuando el hermano se arrepiente. Una vez que el hermano se arrepiente, esa condición de crítica deja de ser, pierde su significado, pierde su valor, pierde su importancia, porque ahora es tomada una posición mayor, que es el perdón. El perdón es entonces aquella demostración de que nada ha pasado, de que todo se borró, de que sigamos adelante y sigamos donde nos habíamos quedado. Y para eso se necesita llenar ese espacio que antes había en la maldad que se estaba haciendo, ¿verdad? Había algo que estaba mal, un hermano se lo señaló, ese hermano que estaba lleno de eso que estaba mal, se arrepiente, es decir, vacía todo esto y ahora cambia su conducta y ahora debe ser llenado con el perdón. Y ahí es donde se incrementa ese valor, ¿verdad? Y por eso el Señor nos señala que debe haber ese equilibrio, de que criticar no debe ser solo decir lo malo, sino también valorar lo que es bueno. Hermano Ernest, ¿podría buscar usted Gálatas capítulo 5 versículo 15 para complementar esto que estamos hablando? 5:15 de Gálatas. Ya, hermanito, Ujú. por aquí. Capítulo 5, versículo 15. Dice así: Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Bueno, mire aquí el señalamiento importante de Pablo, y es que es cierto que si vamos a criticar, que si vamos a señalar, debemos conocer muy bien la situación que está pasando, porque no somos personas, no somos seres espirituales cristianos que nos fijemos solamente en la apariencia, porque tenemos valores espirituales. ¿Se acuerda lo que le dijo Dios a Samuel cuando quería que escogieran un rey y se fijó en los hermanos de David, ¿verdad? Al ver su apariencia alta y fornida y todo, decía, este era el rey, pero ¿qué fue lo que dijo Dios? Que Dios no se fija en las apariencias, sino en el corazón. Y Él nos ha dejado señales para que cada uno de nosotros, como no tenemos omnisciencia, como no sabemos lo que hay en el corazón del hombre, por medio de sus pensamientos hasta que los demuestra, pues sí, sí, sí nos ha dejado las herramientas necesarias para poder hacer o llevar a cabo esto. Y es por los frutos. Cuando una persona, como dice Jesús, que un árbol bueno no puede mostrar malos frutos y viceversa. Entonces, cuando tenemos estas herramientas, debemos saber cómo aplicarlas bien, porque si no las aplicamos bien, entonces hace lo que dice Pablo y lo que estaban haciendo los judaizantes con los de Gálatas, que dice había un conflicto tan grande que lo único que se estaban haciendo era criticando unos a otros,
usted está haciendo mal, usted tiene que hacer esto, usted no tiene que hacer aquello, y estaban perdiendo todo el panorama de lo que Pablo les había predicado, ¿verdad? En este capítulo 5 donde tiene que ver los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, ¿verdad? Pero dice, pero si os mordéis, y la expresión morder conlleva no a sanar, no a ayudar, sino más bien a lastimar, y os coméis, que lo que conlleva es no, otra vez, no sanar, sino más bien devorar, ¿verdad? Unos a otros, mirad. Y esto es lo que leímos anteriormente en Proverbios y en Lucas, que debemos ver por nosotros mismos, prestar atención, que también no os consumáis unos a otros. Es decir, que esta situación y esta crítica, sin tener discernimiento, ni un contexto, ni una perspectiva de ayudar, entonces todo lo que va a pasar es desastroso, todo lo que va a estar es mal, no va a ser nada edificante lo que se va a hacer. Por eso entonces tenemos que tomar en cuenta que la crítica no debe ser solo decir lo malo, sino valorar también lo bueno, como vimos en todos estos pasajes que les van a quedar ahí grabados para que los busquen y los analicen. Ahora, el que critica debería preguntarse, deberíamos preguntarnos todos aquellos que criticamos, si, si nosotros tenemos alguna responsabilidad en esa crítica. Eso es importante que lo comprendamos porque en realidad cuando nosotros vamos a señalar algo, cuando nosotros vamos a juzgar algo, nosotros primero debemos preguntarnos si estamos involucrados en eso, si es parte de lo que nosotros podemos hacer, porque somos también parte de la situación, de lo que está pasando. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes lo que había pasado en Éfeso cuando los que hacían estos ídolos y hacían esta cosa y todo esto, empezaron a señalar a Pablo como alguien que les estaba acabando el negocio, ¿verdad? Y recuerdan ustedes que era por la diosa Diana y por el templo de Diana y todo eso, y cómo la gente se llegaba y se reunía y preguntaba qué estaba pasando, y estas personas empezaron a meter cizaña a la gente en contra de Pablo. Y dice que por más de 2 horas estaban gritando y diciendo, grande Diana, diosa de los Efesios. Y dice que la gente hablaba y criticaba y algunos ni sabían qué estaba pasando. Pero eso es lo que pasa. A veces la gente se quiere involucrar en situaciones y hoy día pasa lo mismo. A veces nos queremos involucrar en situaciones, criticar situaciones o juzgar situaciones que ni nosotros mismos sabemos su contexto o de las cosas que están pasando. Nos metemos en política, nos metemos en deporte, nos metemos aún incluso en iglesias que no son propias de nosotros, es decir, de otros lugares, para señalar y criticar cosas que no sabemos qué está pasando. Simplemente lo que nos fijamos es en el momento y en el texto, obviando el contexto. Y por eso una de las preguntas o una de las cosas que debemos meditar es que el que critica debería preguntarse si él tiene alguna responsabilidad en eso que critica. ¿Cómo es esto? Bueno, hay un libro que quiero recomendarles, que es este. Yo me lo leí y está excelente. Y este escritor, el libro se llama Razones para Vivir. Y este escritor se llama Juan Luis Martín Descalzo. Ahí si pueden apuntarlo y buscarlo en internet, tal vez lo consigan ahí. Yo lo tuve que comprar, pero bueno, tal vez se consiga por ahí. Este escritor habla muy bien acerca de, y nos da ciertas razones que vamos a sostener bíblicamente también, por supuesto, porque la Biblia es la que nos rige, es el libro por excelencia que nos rige, pero este hombre ha acomodado en algunas facetas razones que nos ayudan a nosotros a responsabilizarnos ante la crítica, ¿verdad? Y algunas de las razones que vamos a ver son las siguientes. Por ejemplo, en primer lugar, él dice o él pone como primero que hacer la crítica cara a cara, es decir, hacerla al que tiene que corregirse, buscar ayudarle, tirar la piedra y esconder la mano es de mezquinos. Eso es cierto, como lo señala Mateo capítulo 5 del versículo 23 al 24. Tal vez el hermano Néstor, ahora que me está ayudando, podría ayudarme con este pasaje. Mateo capítulo 5 23 al 24.
hermano tiene que poner el audio. Ujú. Ok, Y no lo estoy criticando, nada más le estoy diciendo. no se preocupe, hermano, si ya estoy molesto ya. Ya, 5:23 de Mateo. Sí, por Por favor. tanto, trae tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ujú, muy bien, hermano. Pero le hago una pregunta, hermano Néstor. ¿Verdad que ahí se no puede notar la simpleza del pasaje, donde, Hay que donde el punto principal es este de lo que venimos hablando? ponerse de acuerdo. Exacto. Esa situación es importantísima, ahora que usted acaba de tocarlo, ¿verdad? Pero mire que la situación de ponernos de acuerdo tiene que ver con el hecho de querer, si se va a hacer la crítica, con el hecho de querer hacerlo en persona. Como decía ahora el pasaje, si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí lo que es lo más importante para nosotros. Porque ¿qué es más importante que la adoración? Lo que significa mi ofrenda en el altar es lo que hacemos nosotros hoy día en la iglesia. Vamos a adorar. Esa es nuestra ofrenda. Adorar nosotros como cristianos vamos al altar, es decir, al lugar de reunión donde nos comunicamos todos para un propósito que es adorar. Pero dice que incluso esto que es lo más importante debe de guardarse si nos acordamos, si tenemos algo contra algún hermano. Y si tenemos algo contra un hermano, pues no usar el medio del altar, que es el lugar de adoración, para señalar estas cosas. Por eso es que este escritor dice hacer la crítica cara a cara. Es decir, mejor va y lo busca, arregla la situación, ponerse de acuerdo, como decía el hermano Néstor, ¿verdad? Y hacerla al que tiene que corregirse, buscar ayudarle. ¿Por qué? Porque hay una situación que no es nada buena, que es como dice el dicho, tirar la piedra y esconder la mano, pues es de mezquino, ¿verdad? Y eso no debe de hacer. Por eso es que nosotros nos debemos sentir corresponsables de si tenemos que hacer algo, una crítica, tenemos que ser corresponsables. ¿Qué significa ser corresponsables? Bueno, es involucrarse, pero primeramente preguntarnos si involucrarnos es porque yo soy responsable también de eso que haya sucedido, ¿verdad? Generalmente eso se ve mucho con los esposos a la hora de sus hijos. Cuando el hijo es respondón, cuando el hijo no es bien educado o es malcriado, como se dice, ¿verdad? A veces los padres echan las culpas entre, ves que por usted, por su actitud, por lo que le dice el esposo a la esposa. Y la esposa, sí, pero es que usted también, ¿verdad? Por esto. Entonces, los dos son responsables. Los dos deben de llevar la crítica de la situación que está pasando y llevarlo equilibradamente entre los dos, aunque la persona sienta que la otra es la mayor responsable de lo que está haciendo. Primero debe involucrarse en esa situación y no solamente señalar el asunto. Como dice la escritura, ponerse de acuerdo es lo más importante. En segundo lugar, tenemos que hacer la crítica en privado, pues es lo mejor, a no ser, ¿verdad? A no ser que se trate de cosas públicas, pero decirle a uno de sus, o decirle a uno de sus defectos en público es contraproducente. Si lo que está pasando, y le voy a pedir al hermano Ernest que busque Mateo capítulo 18 porque ahí tenemos la autoridad bíblica. Mateo capítulo 18 versículo 15 al 17. Y ahí vamos a, entonces a tomar en cuenta eso. Mateo 18 15 al 17. Aquí está. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahí está Si el no asunto. lo, Ujú, sí, sí. perdón, 17 también, sí. Ujú. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ok, ya sabemos, ¿verdad? Que la expresión gentil es todos aquellos que no respetan a Dios, que son gente que no conoce nada de Dios
y por lo tanto son ignorantes. Y publicano estamos hablando de todas aquellas personas que suelen decir que conocen a Dios, pero actúan hipócritamente. ¿Por qué? Porque se juntan con las personas que no cumplen con las normas espirituales. Publicano era el que recogía impuestos, o sea que eran hipócritas porque querían ser personas de Dios, pero también querían agradar a los hombres, ¿verdad? Entonces, en esa expresión, pero tomando en cuenta lo que venimos hablando de la crítica, tenemos que, lo que dice el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Esta es una conducta que el mismo Señor Jesús nos dice que debemos hacer. Es decir, no podemos pasar por desapercibido esto. Esto es un carácter a la hora de querer corregir, pues tomarlo muy en cuenta. Es una prioridad. Claro, vemos el proceso, que si la persona no escucha, pues buscamos a dos personas más, y si la persona no escucha, pues debemos decirlo a la iglesia, y ya ahí sí son cosas públicas, pero antes no al revés, ¿verdad? No antes de buscarle hermano y tratar de convencerle de su error, pues no podemos hacerlo público hasta que las cosas se lleven ese proceso. Por eso, cuando la crítica es en privado, a no ser que se trate de algo público, ¿verdad? Como algo que ya es evidente en todos sin necesidad de contarlo, pues es mejor decir las cosas a la persona y buscarle y señalar sus problemas siempre y cuando toman en cuenta el hecho de no solamente criticar, de juzgar, sino también de ayudar, ¿verdad? Por eso es que este pasaje nos ayuda mucho a tener esto en cuenta, que decía este escritor muy atinadamente, hacer la crítica en privado, a no ser que se trate de cosas públicas. Decirle a uno sus defectos en público es y será siempre contraproducente cuando algo tiene que tomarse, como dice Mateo 18:15, de la forma en que hay que tomarlo. Bueno, en tercer lugar, en la crítica, no hacer comparaciones que resulten odiosas. Y esto es muy importante. Nunca decirle a un hijo, aprende de su primo o vea a su hermanito, cómo es, si usted no es así, ¿verdad? Y mucho menos pues a los adultos, ¿verdad? Es que aquel hermano sí, es que aquel hermano cómo hace, cómo dice, cómo habla. En cambio, usted vea lo que hace, vea lo que, haciendo comparaciones, ¿verdad? Entonces, eso puede ser contraproducente también. Nunca decirle a un hijo, aprende de tu primo, de tu hermanito, de lo que sea. Cada persona es cada persona. Cada persona tiene sus propios pensamientos y su propia forma de ser. Cada caso es cada caso. Las circunstancias diversas pueden cambiar los casos radicalmente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Pablo lo explica mejor en Romanos, capítulo 14, versículo 4. Y pues mire lo que dice acá. Voy a tomarme la libertad de leerlo yo. Romanos capítulo 14, versículo 4 dice lo siguiente. El principio de lo que somos todos. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Este es un principio esencial, una pregunta que me da una base sólida. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y dice el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. No es una cuestión propia, no es mía, no es mi iglesia, no son mis ovejas, no son los míos. Todos nosotros, como le dijo Jesús a los discípulos, no querráis que os llamen rabí, ¿verdad? Porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos, dice Jesús, ¿verdad? Entonces, esta primicia debemos tomarla muy en cuenta a la hora de hacer una crítica eh, eh, personal a alguien y no usar comparaciones, no medirlo con otras personas o otras situaciones, ¿verdad? O como dice aquí el versículo 8, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, este es el resultado, dice Pablo. Esta es la condición. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ni ellos son míos, ni yo soy de ellos. Todos somos del Señor, porque Cristo para esto murió. Él fue el que hizo lo que hizo y resucitó. Él fue el que tuvo ese poder y volvió a vivir
para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Yo no puedo tener esa condición. Pero tú, dice el versículo 10, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y como dijo el Señor Jesús en la oración del Padre Nuestro, porque si no perdonáis a vuestros semejantes, ¿verdad? Sus pecados o sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esta es una condición que todos nosotros debemos tomar en cuenta porque si nosotros empezamos a criticar comparándolos con otras personas o menospreciando, porque es lo que Pablo habla en el capítulo 14, el juzgar acá no es que no podemos juzgar, sino que habla acerca del menosprecio, acerca del orgullo a la hora de juzgar. Y entonces nosotros, como el tercer punto que lo pone aquí con Martín Descalzo, en la crítica no hacer comparaciones que resulten odiosas, esa es la condición, ¿verdad? Las circunstancias son diversas, pueden cambiar los casos radicalmente, así que cada situación, ponerla en cada situación cuando haya que criticarlas o juzgarlas o hacer algo que sea para el beneficio de la iglesia o el beneficio del hermano personal, ¿verdad? En cuarto lugar, dice llegar a los hechos, y esto es una de las condiciones más necesarias o muy necesarias de hacer. Nunca a las intenciones. ¿Quién de nosotros, les pregunto yo a ustedes, quién de nosotros puede conocer las intenciones del corazón? ¿Quiénes? A Jesús se le criticó eso. A Jesús se le dice cuando estaba el paralítico y dijo, no te preocupes, tus pecados te son perdonados. La gente pensaba dentro de sí mismo, ¿quién es este? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús sí sabía las intenciones, sí conocía las intenciones. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero yo, ¿cómo puedo conocer lo que hay en el corazón del hombre solo con sus intenciones, solo con sus pensamientos? Por eso, llegar a los hechos es mejor y nunca las intenciones. Solo Dios conoce los corazones. Mientras no nos conste, mientras yo no sepa toda la situación, entonces de lo contrario, debemos pensar en la buena fe del prójimo. Hay un sistema judicial de un derecho, creo que es mundial, cuando la persona es arrestada, dice, tiene derecho a permanecer callado. Ninguna persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Mm? Eso, ah, porque hay un dicho popular, yo no sé si ustedes lo tendrán ahí, que es que hay que tener malicia indígena. Yo no sé si ustedes han oído eso, ¿verdad? Tengamos malicia indígena a la hora de juzgar o hacer las cosas. Ah, yo tengo un ojo, mire que con este ojo, donde yo pongo el ojo, pongo la bala, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? O este que dice, piensa mal y acertarás. Ah, no, mire, es que para poder hablar con la gente uno tiene que llevar esa malicia. Si uno no tiene esa malicia, hay gente que lo agarra a uno, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Aunque algunas veces es cierto, algunas veces hay que usar de astucia, como le dijo Jesús a sus discípulos, que no solamente tenemos que ser mansos, sino también astutos como la serpiente, pues la cuestión es que del 100%, el 90% fracasamos, ¿no? Poniéndole mucho. Y otra cosa importante es que perdemos la compasión. Siempre estamos a la expectativa de la defensiva y no de valorar las cosas buenas que tienen las personas. Es más bonito, es más compasivo, es mejor pensar aquello que piensa bien mientras tenga razones que te obliguen a pensar mal. Si hay razones, si hay hechos que me obligan a mí a pensar mal de una persona y por ende criticarla, pues muy bien, porque ese momento yo voy a poder presentar las pruebas o las evidencias si es el caso. Pero si no es así, tenemos que tener mucho cuidado. Y esto también lo señala aquí mismo en Romanos, capítulo 14, versículo 12. Romanos 14, 12, dice lo siguiente, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, yo ya de por sí tengo que darle cuentas a Dios. Debo de preocuparme por mí, de no hacer cosas de las cuales yo voy a tener que dar cuenta. Mucho menos entonces, si no tengo un concepto claro de lo que está haciendo mi hermano, mi prójimo, pues jugar de juez, ¿verdad? Y ir a señalar el asunto, en este caso, como dice el 13. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros,
sino más bien decidir. Miren ustedes esta palabra importante, decidir. Decidir es poner en prioridad y tomar en cuenta esta actitud que la voy a poner primordialmente, de no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Más que hundir al hermano, más que hacer leña del árbol caído, pues yo voy a tomar en cuenta eso de pensar bien mientras yo no tenga razones que me obliguen a pensar mal del hermano, ¿verdad? Aunque haya oído algo, pero que es nubloso, es algo que no tengo muy claro en ese asunto. Y dice el mismo Pablo aquí en Romanos 15:14, mire lo que dice, 15:14, pero estoy seguro, y esta es la actitud que debemos tener nosotros. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Cuál es la condición que Pablo está poniendo acá para que nosotros podamos hacer que la crítica tenga valor hacia otros? Bueno, estar llenos de bondad y llenos de conocimiento. Si nosotros carecemos de esto, entonces tenemos el peligro de que la crítica que nosotros hagamos o el juzgar a otros sea injusta o no sea buena, ¿verdad? En este caso. Ahora, cuando dice que, pues es algo que ya sabemos, pero lo voy a tomar en cuenta acá, hermano Néstor, podría buscarse usted Juan capítulo 7 versículo 24. Creo que es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Juan 7:24, leerlo y tal vez ayudarnos a comentar un poco acerca de esto, poniendo el audio, ¿verdad? Por supuesto. Ujú. Dicen que los mejores sermones que prediqué era cuando estaba el audio. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso es, hermano. Bueno, esa es una demanda del Señor de que cada cristiano tiene que hacer. A veces podemos tener la tendencia a hacer juicios equivocados Correcto. si, si no nos basamos en la realidad, en la verdad. Y entonces necesitamos hacer un juicio justo, pero basado en una verdad. Muy bien dicho, hermano, así es, ¿verdad? Esa creo que es la primicia que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Miren ustedes los escalones que nosotros debemos tener en cuenta antes de llegar al juicio, antes de llegar a la crítica, ¿verdad? Es muy fácil criticar cuando nosotros no tomamos en cuenta esto. El problema es que eso es contraproducente y ese es el problema. Sí podemos juzgar, sí podemos criticar, pero debe ser justamente, esa es la condición, justamente para que eso se logre tenemos que tener todas estas condiciones llenas de bondad, llenas de justicia, llenas de conocimiento, ser compasivos, ser personas que valoramos las cosas buenas y las resaltamos. Todas estas cosas sí son un poquito más difíciles. Como decía un dicho popular, es más fácil llegar y pegarle a un castillo de arena una patada, destruirlo, que hacer el castillo de arena. Lo difícil es mantener ese castillo de arena, reconstruirlo. Reconstruirlo es lo que es más difícil. Lo fácil sería llegar y patearlo, ¿verdad? Y destruirlo. Pues siempre va a ser fácil destruir las circunstancias, las situaciones a nuestros hermanos cuando no tomamos en cuenta estas cosas que son bien constructivas. Y por último, en quinto lugar, para terminar, dice este libro, como quinto lugar, limitar la crítica a un caso concreto, sin generalizar. Las generalizaciones, pues generalmente perjudican a inocentes. Y esto es un ejemplo muy vivo que pasa en algunas de las iglesias. Yo espero que donde usted sea miembro no pase. En la iglesia donde yo soy miembro pasaba y pues gracias a Dios por la madurez de nuestros hermanos ancianos y esto, pues fuimos quitándonos todo esto. Pero les voy a poner un ejemplo. Supongamos, supongamos que algunos hermanos faltan a la iglesia, faltan a las reuniones y el predicador nota esto. El predicador ve que hay algunos hermanos que faltan a la iglesia y sabe que está mal. Se molesta por esta ausencia. Decide abordar el tema durante el sermón en lugar de generalizar y reprender a toda la congregación, que es lo que a veces pasa con su sermón,
estas personas que no vienen, esto sabe que esto es pecado. ¿Y quiénes están escuchando eso? Los hermanos que sí asistieron, los hermanos que sí están ahí, los hermanos que sí están cumpliendo, pero por la molestia del hermano predicador, ellos van a tener que, como dice, pagan justos por pecadores, ¿no? En lugar de generalizar y reprender a toda la congregación, incluyendo a los que sí están presentes, sería más apropiado que el predicador se dirigiera de manera privada y pues con todos estos recursos que acabamos de ver, a aquellos que han faltado expresando su preocupación y ofreciendo pues su ayuda, su consejo, si están enfrentando dificultades que no le están permitiendo llegar a la iglesia por las cosas que están pasando o asistiendo o no les permite asistir, ¿verdad? De esa manera, la crítica se convierte en una oportunidad para lo que realmente sirve, no solamente para criticar lo malo o para señalar lo malo, sino para resaltar lo que es bueno para el apoyo y la mejora personal en lugar de una generalización que podría desalentar incluso a los hermanos que están presentes. Tener que escuchar 45 minutos a un hermano regañando, diciéndole, amonestando a los que no están ahí, a los ausentes, ¿verdad? Pues eso no creo que sea nada conveniente. Pues creo que con esto, hermanos, hay muchas cosas más que tratar, pero el tiempo ya me ganó. Así que creo que con estos 5 puntos podemos tomarlos muy en cuenta para poder seguir adelante, presentándonos delante de Dios con una eh, forma de querer ser útiles al reino. Y una de las mejores formas de querer ser útiles al reino es, sí, mantener ese celo de que la iglesia no llegue a contaminarse, pero hacerlo con todos estos requisitos que nos ayudan a nosotros a poder criticar de una forma correcta, siendo bondadosos, siendo compasivos, siendo personas que sabemos que lo mismo que esta persona, como decía un dicho popular, poniéndose en los zapatos de la otra persona, sabiendo que eso que yo estoy criticando, también yo puedo hacer lo mismo, como decía Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 1, ¿verdad? Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al hermano, tomándose en cuenta a sí mismo, ¿verdad? De que yo no vaya a caer en ese problema también. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga por la oportunidad. Bueno, hermano, muchísimas gracias entonces por este tema que es bastante bueno para nosotros porque tiene que ver con las buenas prácticas que tienen que haber dentro de la congregación, dentro de la iglesia, cómo nosotros hacemos la crítica y efectivamente si hay buenas críticas y hay malas críticas también, pero que a veces pueden destruir el ánimo de las personas y especialmente de los hermanos que están en la congregación y eso lleva a otras, repercute en otra situación que es a veces que los hermanos tienden a dejar el camino del Señor. Así que hay cosas que hay que hacerlas con harto cariño también, con harto amor, para que el hermano pueda seguir avanzando en este camino tan difícil. Pero que es muy lindo además y beneficioso para todos nosotros. Gracias, hermanitos, que el Señor le bendiga. Muy bonito Con, tema. con mucho gusto, Bien. hermano, para servir. Vamos a tener entonces ahora una oración y posteriormente vamos a dejar al hermano Néstor con las novedades de el Facebook. Recuerden ustedes que hemos estado transmitiendo a través de Facebook Live y también, por supuesto, a través de la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Así que queremos agradecer a cada uno de ustedes nuevamente por su presencia. Quisiera pedir a nuestro hermano Cristian Jara, si es posible, hermanito, que usted pueda guiarnos en una oración para que podamos continuar ya casi al final de esta jornada. Hermano Cristian, por favor, adelante. Bien, bueno, oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, oramos a usted, muy agradecidos por esta tarde de estudio. Agradecemos, Padre, por las palabras de nuestro hermano que buscan, Señor, entregarnos herramientas, mejorar nuestras herramientas, ayudarnos, Señor, a generar conciencia, ver la gravedad, Señor, de la crítica y ver, Señor, la parte positiva de una buena. Agradecemos, Padre, por estos temas que ayudan, Señor, a que podamos ser un poco más sólidos y pueden ser bien tratados, Señor, de un valor bastante grande en la congregación. Queremos para en esta tarde pedir por nuestros hermanos, Señor, no queremos olvidarnos de apoyar en oración, Señor, a los hermanos que tienen necesidades. Pedir, Señor, y recurrir a usted para
para poder, Señor, ver una posibilidad de que ellos puedan mejorar en los temas, Señor, cada uno de ellos. Agradecemos, Padre, por este momento, por la plataforma, por cada uno de los hermanos que vino, por sus bendiciones, por el cuidado, los alimentos y tanta bendición que usted, Señor, a diario da con nosotros. Rogamos que se quede con nosotros y que podamos mantener, Señor, como siempre, todo estudio en el tiempo. Gracias, Padre, por todo. A través de su Hijo pedimos. Amén. Amén, Señor. Muchísimas Amén. gracias por esta oración. Hermano Néstor, adelante usted, por favor, con las novedades. Su micrófono. Bien, hermanos, tenemos la visita de varios hermanos aquí en Facebook, ¿ya? Dice que estuvo Mayra Sosa Sandoval, hermana Mayra, Julia Flores Navarro, César Morales, Sergio Pino, Rosmira Villaquirán, Adelaida Morales, Gloria Velasco, Francisca Antillanca, Joel Lalana Velázquez, Erinelsa Velázquez, Esrom Oxa, Isabel Ramos, Luna Yos, Richard Rosson, Mario Peña, Javier Serrano, Flor Ayala, Bruno. Todos ellos ahí estuvieron y hasta el momento nadie había hecho ninguna crítica porque estaban claro, estaba peligrosa la situación, ¿ya? Sí. Eh, Prefirieron dejarse para el final, pero algunos dijeron aquí, Richard Pablo Rosson Carrasco, y saludos hermano, muchas gracias. Joel Alana Velázquez dice, buenas noches hermano, muy buen práctico mensaje. Muchas gracias al hermano Marvin y a todos los por su colaboración. Que el Señor nos bendiga siempre. Rosmira Villaquerán dice, muchas gracias, qué hermoso mensaje de edificación. Gracias hermano, bendiciones. Y Victorino Baite dice, muchas gracias hermano Marvin Soto por la enseñanza mediante la palabra de Dios. Muy constructiva y edificante. Saludos desde Catacao, Perú, de la familia Panta Sosa. Allá, hermana Mayra y su Un gran saludo para ellos. Sí. Mayra Sosa Sandoval. Sí, son muy lindos hermanos, también los Uh, conozco. Bueno, tenemos eso, queremos invitarlos, si pueden volver a escuchar desean volver a escuchar este tema, pueden hacerlo nuevamente por la plataforma de Facebook y pueden hacerlo también por el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí se pueden suscribir, dejar sus mensajes, sus impresiones y todo aquello. Flor Ayala Bruno dice, bendiciones hermanos para todos, dice, desde Paita, Perú. Paita, Perú. Tenemos ahí también hermanos muy queridos. Así que todos estamos en eso. Yo no voy a hacer ninguna crítica porque ya, ¿para qué? Pues sí, ya me lo dijo todo el hermano. Sí. Solamente decir que el texto, que citó hermano de Juan 7:24, dice, no juzguéis según las apariencias. Aquí hay un dicho, no sé si ustedes lo usarán, las apariencias engañan. es muy correcto. Por esa razón es mejor no hacer juicio según la apariencia. Muchas gracias, hermanito Marvin. Excelente lección. Con mucho gusto, hermano, para servirle. Hermano Ernest. Bien, muchas gracias, hermanos. Sí, las apariencias engañan. Si no juzgas con justo juicio, para que no nos hagamos malas ideas o ideas equivocadas. Bueno, hermanitos queridos, comentarios, críticas constructivas, por favor, en este momento, por el mensaje que nuestro querido hermano Marvin Soto ha traído, por supuesto, en esta ocasión. Queremos agradecer nuevamente el tiempo que se ha dado nuestro hermano para poder traernos la palabra del Señor, entonces, y también para poder, digamos, guiarnos de buena manera dentro de nuestra congregación, dentro de la iglesia. Me parece que el Hermano hermano. Waldo Sánchez, desde Mendoza, Argentina. Adelante usted. Muy buenas noches. Yo lo voy a criticar nomás. ¿Qué tengo? No Ahí tenía tiene el que- escalón. Porque ahora no voy a poder criticar más al Rogelio. Ah, Después de esta lección no puedo criticar más al Rogelio ahora. ya le salvé la vida a Rogelio. Gracias, hermano, porque tengo un amigo
que vale un Perú. Ese es otro dicho para que pueda incorporar a su lección, hermano Marvin. Me parece bien. Gracias, hermano, por tu lección. La verdad que a veces uno comete muchos de esos errores y hay que empezar a corregirlos. Así que muchas gracias por tu lección. Me encantó esta vista, hacía mucho que no nos veíamos. Por ahí te veo en el Facebook, pero cuando tú estás hablando yo estoy durmiendo. Sí, por el horario. Muchas gracias, que el Señor te bendiga. Muy buena tu lección. Igualmente, hermano. Es Esa necesario lección del Sánchez está re bueno. Dígame. para que leas en el chat. Sí, sí, hermanito. Vamos a ver. Hay una. A ver, dice el chat. Dice así. Estaban hablando ahí con el hermano, la hermana Vidal y una feliz noche para todos, dice. Igualmente, hermana, buenas noches. Dice el hermano Marvin. Bendecida noche, hermanos, dice la hermana Nelly. Y también dice igualmente, hermana, dice nuestro hermano Marvin, él estaba respondiendo los mensajes. Bien, esos mensajitos que habían ahí en el chat de esta plataforma. Bueno, hermanos queridos, estamos llegando ya al final, ya son las 21:08 aquí en Chile. Muchísimas gracias, hermanos queridos, a cada uno de ustedes por estar aquí y que el Señor les bendiga. Hasta mañana, si Dios lo permite. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias a ustedes por escucharme y tener paciencia y pues para servirles cuando se necesite que estoy. No lo escucho más, yo, no lo escucho más. Su voluntad, hermanito. Chao, chao, los vemos. Dios les bendiga a todos. Pórtate bien, Juan, pórtate bien.